La noche del 23 de junio de 1812, La Habana temblaba bajo una tormenta que parecía desgarrar el cielo mismo. Los relámpagos iluminaban las calles empedradas de la ciudad colonial con destellos blancos y violentos, y el viento arrastraba el olor salado del mar mezclado con el aroma dulzón de la caña de azúcar que crecía en las plantaciones circundantes. Era una noche en la que las mujeres se persinaban y los hombres bebían ron para calmar los nervios, porque algo en el aire presagiaba que el mundo estaba a punto de cambiar. En dos lugares distintos de la ciudad, separados por murallas invisibles de clase y raza pero conectados por hilos de destino, que aún no se habían revelado, dos mujeres daban a luz en medio de aquella tormenta apocalíptica. En el barrio de los esclavos, detrás de las plantaciones de caña que alimentaban la riqueza de la aristocracia española, una mujer llamada Yara, gritaba sobre una estera de paja, mientras su cuerpo se desgarraba trayendo nueva vida al mundo. La choza donde vivía era apenas un refugio contra los elementos, con paredes de madera podrida y un techo de hojas de palma que goteaba con cada trueno. Alrededor de ella, tres mujeres mayores de su comunidad la asistían con manos expertas y palabras suaves en yoruba, la lengua de sus ancestros que la Iglesia Católica había prohibido, pero que ellas susurraban en secreto como actos de resistencia. Yara había pasado por esto había dado a luz a dos hijas en los últimos 5 años, ambas vendidas a plantaciones lejanas antes de cumplir 2 años. El dolor de esas separaciones vivía en su pecho como brasas que nunca se apagaban completamente. Pero esta vez, algo era diferente. Podía sentirlo en sus huesos, en la forma en que el bebé se movía dentro de ella, en la intensidad de la tormenta que rugía afuera como si los orizas mismos estuvieran presenciando este nacimiento. El trabajo de parto duró toda la noche. Yara sudaba y sangraba mientras las ancianas le daban infusiones de hierbas y le masajeaban el vientre hinchado. Una de ellas, llamada Osun por su devoción a la deidad del río, cantaba canciones antiguas que hablaban de partos en tierras africanas bajo cielos diferentes, cuando sus antepasados eran libres y los niños nacían bendecidos por la comunidad entera en lugar de maldecidos por cadenas invisibles desde el primer aliento. Cuando finalmente el bebé emergió con las primeras luces el llanto que llenó la choza no era el gemido débil de un recién nacido enfermo o desnutrido, sino un grito fuerte y desafiante, que parecía proclamar su derecho a existir en un mundo que lo consideraría propiedad desde el momento de nacer. Era un varón, perfecto en apariencia, con piel oscura como la tierra fértil y puños diminutos que ya se cerraban con determinación. Pero cuando Osun limpió al bebé y lo preparó para entregarlo a su madre, soltó un grito ahogado. Las otras dos ancianas se acercaron rápidamente, y todas quedaron mirando con ojos enormes el pecho del recién nacido. Allí sobre su corazón, había una marca. No era una marca de nacimiento común ni una mancha de pigmentación. Era una cicatriz perfectamente formada, de un rojo intenso que parecía brillar con luz propia, con la forma exacta de una llama ardiendo hacia arriba. La piel alrededor estaba ligeramente elevada, como si realmente hubiera sido quemada, aunque era imposible que un bebé recién nacido llevara una quemadura ya cicatrizada. Las ancianas se miraron entre sí con una mezcla de temor y asombro. Habían asistido a cientos de partos durante sus largas vidas, pero nunca habían visto algo así. Osun tocó la marca con dedos temblorosos y el bebé gimió, como si incluso ese toque suave le causara dolor. Yara, exhausta pero alerta por el silencio repentino de las ancianas, exigió ver a su hijo. Cuando se lo colocaron en los brazos y vio la marca de fuego sobre su pequeño corazón, no gritó ni lloró. En cambio, algo en su interior se asentó con certeza terrible. Conocía las historias que las ancianas contaban en Noches sin luna, historias sobre niños marcados por los dioses, niños destinados a grandes cosas o grandes tragedias. Su propia abuela, antes de ser vendida y separada de ella cuando Yara era niña, le había hablado de una profecía yoruba sobre un niño que nacería con la marca del fuego sagrado, un niño que revelaría verdades ocultas y quemaría las mentiras sobre las que se construían imperios injustos. Yara nunca había creído realmente en esas historias. ¿Cómo podía creer en profecías cuando cada día era solo sobrevivir al siguiente azote, al siguiente abuso, a la siguiente humillación?
pero mirando a su hijo, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo contra su pecho exhausto, algo antiguo y poderoso se despertó en ella. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó Oshun después de un largo silencio, su voz apenas un susurro como si tuviera miedo de que los espíritus escucharan. Yara hirió a su hijo durante largo rato. El bebé había dejado de llorar y la miraba con ojos oscuros que parecían demasiado sabios para un recién nacido. La marca en su pecho pulsaba suavemente, sincronizada con los latidos de su corazón diminuto. Aganju, respondió finalmente Yara, usando el nombre yoruba del dios del fuego y los volcanes, el dios de la fuerza bruta y la justicia ardiente. Las ancianas asintieron con aprobación solemne. Era un nombre peligroso, un nombre que invocaba poderes que los curas católicos considerarían herejía. Pero también era un nombre apropiado para un niño nacido con fuego literal marcado en su piel. Los amos le pondrán nombre cristiano, advirtió una de las ancianas. Lo llamarán José o Francisco o con algún nombre de santo muerto. Pero nosotros sabremos su verdadero nombre. Aganju, el que trae el fuego. La noticia de la marca se extendió rápidamente por la comunidad de esclavos, pasando de choza en susurros cuidadosos. Algunos lo veían como señal de bendición, otros como maldición. Los más viejos recordaban historias de sus tierras ancestrales sobre marcas similares, cada uno interpretándolas según las tradiciones de sus etnias específicas. Yoruba, Congo, Mandinga. Cada cultura africana, representada en las plantaciones cubanas, tenía sus propias leyendas sobre niños marcados por destinos extraordinarios. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: este niño era especial, y su presencia cambiaría algo fundamental en el orden de las cosas. El capataz de la plantación, un mulato cruel llamado Esteban, que había ganado su posición traicionando a otros esclavos, escuchó los rumores y decidió investigar. Llegó a la choza de Yara 3 días después del parto, cuando ella apenas había comenzado a recuperarse. Esteban entró sin anuncio, como era su costumbre, su presencia llenando el pequeño espacio con amenaza implícita. Era un hombre grande, con músculos desarrollados por años de trabajo en los campos antes de su promoción, y llevaba un látigo enrollado en su cinturón como símbolo de su autoridad. «Escuché que tu bastardo tiene alguna deformidad», dijo sin preámbulo, sus ojos recorriendo la choza hasta encontrar la cesta de mimbre donde dormía el bebé. «Déjame ver, el amo Domingo querrá saber si vale la pena mantenerlo vivo, o si es mejor ahogarlo ahora y ahorrarse el costo de alimentar una boca inútil». Yara se puso de pie con esfuerzo, colocándose entre Esteban y su hijo. Era una mujer pequeña, delgada por años de desnutrición y trabajo agotador, pero en ese momento parecía crecer hasta llenar el espacio. «Sepamente sano», dijo con voz firme que no traicionaba el terror que sentía. «La marca no es deformidad, es solo una mancha de nacimiento». Esteban la empujó a un lado con facilidad brutal y caminó hacia la cesta. Levantó al bebé por un brazo ignorando sus gritos de protesta y le arrancó el trapo que cubría su pecho. La marca de fuego brillaba con ese rojo intenso característico, y Esteban se quedó mirándola durante varios segundos, su expresión cambiando de burla a confusión y luego a algo parecido al miedo supersticioso. Él también había crecido escuchando historias africanas antes de venderse al sistema por privilegios mínimos. Reconocía señales cuando las veía. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, más para sí mismo que para Yara. Tocó la marca con un dedo y el bebé gritó con tal intensidad que Esteban lo soltó instintivamente. Aganju cayó de regreso en la cesta, llorando furiosamente, mientras su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. Esteban se volvió hacia Yara con ojos entrecerrados. «¿Hiciste esto? ¿Es alguna brujería de las vuestras?». Yara negó con la cabeza violentamente. «Nació así, lo juro por todos los santos. Nació con esa marca». Esteban la estudió durante un momento largo, tratando de determinar si mentía. Finalmente escupió en el suelo de tierra y se dirigió hacia la puerta. «Mantén a ese niño callado y fuera de vista», ordenó. «Si el amo Domingo ve esa marca, pensará que estás practicando santería y te venderá a las minas de cobre».
Allí vivirás 6 meses si tienes suerte. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Y cúbrete esa marca. Si los otros esclavos siguen hablando de ella, causarás problemas para todos. El amo no tolera supersticiones que alteren el orden. Con eso, se marchó, dejando a Yara temblando de alivio y terror mezclados. Pero aunque Yara hizo todo lo posible por mantener a Aganju oculto, era imposible guardar tal secreto en una comunidad donde todos vivían apretados en chozas idénticas, donde la privacidad era un lujo inexistente. Los otros esclavos venían a ver al niño marcado, trayendo pequeñas ofrendas que apenas podían permitirse, un puñado de arroz, un pedazo de tela menos raída para envolverlo, flores silvestres que crecían al borde de los campos de caña. Algunos tocaban la marca reverentemente, como si fuera una reliquia sagrada. Otros se mantenían a distancia, temiendo que la marca trajera mala suerte. Los niños esclavos, con esa honestidad brutal característica de la infancia, lo señalaban y susurraban entre ellos. El niño del fuego, lo llamaban. El hijo maldito, el marcado por los dioses. Los nombres se multiplicaban, cada uno añadiendo capas de significado a la existencia de este bebé que aún no había vivido lo suficiente para entender el peso de expectativas que ya cargaba. La sangre de Santa Cruz corría por las venas tanto de Rafael como de Aganju, aunque uno dormiría en sábanas de seda, mientras el otro dormiría en cestas de mimbre. Uno sería educado por tutores privados mientras el otro aprendería a sobrevivir entre golpes y hambre. Uno heredaría plantaciones, mientras el otro sería considerado propiedad para ser trabajado hasta la muerte. El destino había tejido un tapiz cruel e intrincado aquella noche tormentosa, conectando dos vidas que estaban destinadas a colisionar de maneras que nadie podía predecir todavía. Y en el centro de todo estaba la marca de fuego sobre el corazón de Aganju, pulsando con cada latido como un secreto que esperaba el momento correcto para ser revelado, como una verdad que ardería a través de todas las mentiras sobre las que se construía la sociedad colonial. Los primeros años de vida de Aganju transcurrieron en las condiciones brutales características de la esclavitud infantil en las plantaciones cubanas. Yara hacía todo lo posible por protegerlo, llevándolo envuelto contra su espalda mientras trabajaba en los campos, amamantándolo cuando podía robar momentos, cantándole canciones africanas que su propia madre le había enseñado. La marca en su pecho permanecía tan vívida como el día de su nacimiento, nunca desvaneciéndose o perdiendo ese color rojo intenso. Yara la mantenía cubierta constantemente, envolviendo al niño en telas incluso en el calor sofocante de los veranos cubanos, porque sabía que exponerla invitaría preguntas peligrosas y atención no deseada de los amos. Pero los niños esclavos no podían ser protegidos indefinidamente. A los 4 años, Aganju fue separado de su madre durante el día y asignado a trabajos menores, acarrear agua, ahuyentar pájaros de los campos, recoger caña caída. Era demasiado joven para el trabajo verdaderamente pesado todavía, pero esos años eran preparación, endurecimiento, un proceso de quebrar el espíritu antes de que el cuerpo fuera grande suficiente para ser explotado completamente. Aganju era diferente de los otros niños esclavos de maneras que iban más allá de su marca. Era más silencioso, más observador, y ocasionalmente decía cosas que sonaban demasiado sabias para un niño tan pequeño. Los ancianos lo notaban, y comenzaban a creer que quizás las profecías tenían algo de verdad. El niño marcado no era solo una curiosidad, sino algo más, algo que los espíritus habían tocado con propósito. Mientras Aganju crecía en la dureza de la esclavitud, Rafael de Santa Cruz era criado en opulencia extrema. Su padre lo adoraba con la intensidad de un hombre que había esperado toda su vida por un heredero. Rafael aprendió a leer y a escribir en español y francés antes de los 6 años. Tutores privados le enseñaban matemáticas, historia europea, literatura clásica. Aprendió a montar caballos árabes importados, a disparar rifles de cacería ingleses, a apreciar vinos españoles. Su mundo estaba completamente aislado del sufrimiento sobre el que se construía. Veía a los esclavos como parte del paisaje, no diferentes de los caballos o el ganado, herramientas necesarias para el funcionamiento de la plantación,
pero no realmente humanos en el sentido que él y su familia lo eran. Esta era la educación estándar de los hijos de hacendados, ceguera moral cuidadosamente cultivada, una incapacidad de ver la humanidad en aquellos que trabajaban y morían para mantener su estilo de vida. Don Domingo llevaba a Rafael a recorrer las plantaciones desde edad temprana, enseñándole los aspectos del negocio azucarero. Algún día todo esto será tuyo, le decía, señalando los campos interminables de caña verde balanceándose bajo el sol. Miles de hectáreas, cientos de esclavos, docenas de ingenios. Pero requiere mano firme. Hijo, los negros son como niños, entienden solo la disciplina y el castigo. Muestra debilidad y te traicionarán en un instante. Rafael absorbía estas lecciones sin cuestionarlas. ¿Por qué cuestionaría? Todo en su mundo confirmaba lo que su padre decía. Los esclavos trabajaban cuando eran forzados y descansaban cuando no vigilados. Los castigos públicos resultaban en mejor productividad. La brutalidad funcionaba. Estas eran verdades obvias para un niño criado sin ningún marco moral alternativo. Cuando Aganju cumplió 7 años, algo extraordinario comenzó a suceder. La marca en su pecho, que había permanecido estática durante años, comenzó a reaccionar a eventos específicos. La primera vez que Yara lo notó fue durante un castigo público particularmente brutal. El capataz Esteban había descubierto a un esclavo viejo llamado Tomás robando un pedazo de pan de la cocina de los amos. El castigo por robo era 50 latigazos, administrados públicamente para que todos los esclavos aprendieran la lección. Aganju observaba desde la multitud forzada de espectadores, su pequeña mano agarrando la de su madre mientras Tomás era atado a un poste. El látigo silbaba en el aire y dejaba surcos sangrientos en la espalda del viejo. Aganju sintió un dolor agudo en su propio pecho, como si alguien estuviera presionando hierro candente contra su corazón. Jadeó y se llevó la mano a la marca bajo su camisa raída. Yara lo miró alarmada y levantó la tela. La marca de fuego estaba brillando, literalmente brillando con luz roja como brasas avivadas por el viento. El calor radiaba de ella en oleadas que Yara podía sentir contra su palma. Aganju temblaba, su rostro contraído en agonía que iba más allá del dolor físico. Era como si estuviera conectado al sufrimiento de Tomás, sintiendo cada latigazo en su propia carne. Yara lo envolvió rápidamente y lo sacó de la multitud, antes de que alguien más notara. De regreso en su choza, sostuvo a su hijo mientras él lloraba, no de dolor físico que había comenzado a disiparse sino de algo más profundo. Sentí su dolor, mamá, susurró Aganju. Sentí todo. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Yara no tenía respuesta, solo podía sostenerlo y prometerle que algún día, de alguna manera, las cosas serían diferentes. A partir de entonces, la marca de Aganju se volvió un barómetro del sufrimiento a su alrededor. Brillaba y quemaba cada vez que presenciaba injusticia extrema, cuando una madre era separada de su bebé para ser vendido, cuando un hombre era marcado con hierro candente por intentar escapar, cuando niñas jóvenes eran llevadas a las habitaciones de los capataces y regresaban horas después con ojos muertos y cuerpos destrozados. Aganju aprendió a anticipar el dolor, a sentir cuando se acercaba la crueldad. Los otros esclavos comenzaron a notar el patrón. Si Aganju se agarraba el pecho repentinamente, sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, o acababa de suceder. Se convirtió en una especie de centinela involuntario, un testimonio viviente de cada atrocidad cometida en la plantación. Los ancianos interpretaban esto como confirmación de que Aganju era especial, marcado por los orizas para un propósito divino. Osun, quien había asistido en su nacimiento y ahora era increíblemente anciana, le habló cuando tenía 8 años. Tu marca no es maldición, niño, le dijo con voz temblorosa por la edad. Es testimonio. Los dioses te han hecho testigo de nuestro sufrimiento, porque algún día, cuando seas hombre, darás testimonio ante el mundo. Revelarás verdades que otros quieren mantener ocultas. El fuego no solo quema, también ilumina. Recuerda eso. Aganju no entendía completamente qué significaban sus palabras, pero las guardó en su corazón junto con el dolor constante de la marca. Mientras tanto,
Rafael de Santa Cruz, crecía en completa ignorancia del sufrimiento que facilitaba su vida privilegiada. A los 10 años, era un niño apuesto y educado, fluido en 3 idiomas y bien versado en las artes que correspondían a su clase. Era también, hay que decirlo, naturalmente amable en su manera. No disfrutaba viendo castigos de esclavos como algunos hijos de hacendados. Trataba a los sirvientes domésticos con cortesía básica, pero esta amabilidad superficial no cambiaba el hecho fundamental de que veía la esclavitud como natural e inevitable. Los negros eran esclavos, los blancos eran amos, así era el orden del mundo, establecido por Dios mismo, según los sacerdotes que lo educaban. Cuestionar esto sería tan absurdo como cuestionar por qué el sol salía por el este. Don Domingo observaba el desarrollo de su hijo con satisfacción creciente. Rafael sería un heredero digno, capaz de mantener y expandir el imperio Santa Cruz. Pero había una sombra sobre la satisfacción del hacendado, un secreto que cargaba solo, y que lo visitaba ocasionalmente en pesadillas. El secreto de Adaese, la esclava que había violado hacía décadas. Don Domingo había hecho lo posible por olvidarla, por enterrar ese capítulo oscuro de su pasado. Había vendido a la niña mestiza que resultó de esas violaciones sin siquiera mirar su rostro, sin preguntarse qué sería de ella. Pero últimamente, los remordimientos comenzaban a filtrarse en su conciencia envejecida. No remordimiento moral exactamente, porque un hombre de su tiempo y clase no concebía haber hecho nada moralmente incorrecto al violar a una mujer que legalmente le pertenecía, sino un temor supersticioso de que sus pecados lo alcanzarían eventualmente, un miedo católico al juicio divino que ninguna cantidad de confesiones podía eliminar completamente. En el año de 1821, cuando Aganju tenía 9 años y Rafael 10, sus caminos se cruzaron por primera vez. Don Domingo había organizado una gran fiesta en su mansión para celebrar el cumpleaños de su hijo, invitando a toda la aristocracia criolla de La Habana. Los jardines fueron decorados con antorchas y flores tropicales. Mesas largas ofrecían comidas importadas de España y vinos franceses. Músicos esclavos tocaban instrumentos bajo dirección de un maestro italiano, y entre los sirvientes trabajando la fiesta estaba Yara, temporalmente transferida de los campos para ayudar en la cocina de la mansión porque necesitaban manos extras. Había traído a Gainju con ella porque no tenía con quién dejarlo, advirtiéndole que se mantuviera invisible y silencioso. Gainju observaba la fiesta desde las sombras de la cocina con ojos enormes. Nunca había visto tal opulencia. Los invitados vestían ropas que costaban más de lo que una familia esclava vería en toda una vida. La comida desperdiciada en los platos podría haber alimentado a su comunidad durante semanas. Y en el centro de todo estaba un niño de su edad, vestido con chaqueta de terciopelo y pantalones de seda, riendo mientras abría regalo. Agenju crecía rápido, su cuerpo desarrollándose con la fuerza necesaria para sobrevivir al trabajo cada vez más pesado que le asignaban. A los 12 años, ya trabajaba en los campos de caña propiamente dichos, empuñando machetes bajo el sol despiadado desde el amanecer hasta el ocaso. Sus manos se llenaron de callos y cicatrices. Su espalda se curvaba bajo el peso de cargas diseñadas para romper cuerpos adultos, mucho menos adolescentes. Pero había algo en Agenju que lo mantenía erguido cuando otros se quebraban. Los esclavos más viejos lo notaban, y comenzaban a susurrar entre ellos. El niño marcado estaba convirtiéndose en hombre, y con cada año que pasaba, la profecía parecía más real, más inevitable. La marca en su pecho continuaba siendo su característica definitoria. Ahora, a medida que su cuerpo maduraba, la cicatriz también había crecido proporcionalmente, manteniéndose siempre del mismo tamaño relativo sobre su corazón. El rojo intenso nunca se desvanecía, y seguía reaccionando a las injusticias a su alrededor con ese calor ardiente que lo hacía jadear de dolor. Pero Aganju había aprendido a soportarlo, a convertir ese dolor en algo diferente. Cada vez que la marca ardía, memorizaba quién había cometido la injusticia, qué exactamente había sucedido, quién había sufrido. Se estaba convirtiendo en un archivo viviente de atrocidades, un testimonio ambulante de los crímenes del sistema esclavista. Los ancianos tenían razón,
los dioses lo habían marcado como testigo. Durante este mismo periodo, Rafael florecía en su mundo privilegiado. A los 15 años, era la imagen perfecta del joven aristócrata criollo. Alto y bien parecido, educado y refinado, fluido en 4 idiomas y experto en todas las artes sociales que su clase valoraba. Don Domingo lo había comenzado a entrenar formalmente en el manejo de las plantaciones, enseñándole los aspectos más crueles del negocio con la expectativa de que los aceptara como necesarios. Rafael aprendía rápido, demostrando aptitud natural para los números y la logística. Calculaba rendimientos de cosecha, determinaba cuántos esclavos necesitaba comprar para reemplazar a los que morían, optimizaba rutas de transporte para maximizar ganancias. Era todo abstracto para él, cifras en libros de contabilidad más que vidas humanas reales. Pero había grietas en la fachada de Rafael, momentos donde su bondad natural chocaba con las realidades del sistema que estaba siendo entrenado para perpetuar. Una tarde, mientras recorría los campos con su padre, presenció un castigo particularmente brutal. Un esclavo joven había colapsado de agotamiento y deshidratación, y el capataz Esteban lo estaba golpeando para enseñarle a no ser perezoso. Rafael observó durante un momento, luego tocó el brazo de su padre. ¿Es realmente necesario golpearlo cuando está claramente enfermo? Don Domingo lo miró con ojos fríos. Es necesario mostrarles que la debilidad no será tolerada, respondió. Si permitimos que uno colapse sin consecuencias, todos comenzarán a colapsar. La disciplina es la base del orden. Rafael asintió, pero algo en su interior se resistía. No podía articular exactamente qué, pero la escena lo perturbaba de maneras que no entendía completamente. Esa noche, Rafael tuvo pesadillas por primera vez en años. Soñó con rostros oscuros mirándolo con acusación, con manos encadenadas alcanzándolo desde la oscuridad, con gritos que resonaban a través de campos infinitos de caña teñida de sangre. Despertó sudando, su corazón latiendo salvajemente. Se levantó y caminó hacia su ventana, mirando hacia las chozas de esclavos en la distancia. Pequeños fuegos brillaban aquí y allá, puntos de luz en la oscuridad. ¿Qué pensaban esas personas?, se preguntó por primera vez en su vida. ¿Qué sentían? ¿Lo odiaban a él y a su familia? La pregunta lo incomodó profundamente, y la empujó hacia el fondo de su mente donde no tuviera que examinarla demasiado de cerca. Era más fácil no pensar en tales cosas, más seguro mantener la distancia emocional que su educación había cultivado cuidadosamente. El año de 1828 marcó un punto de inflexión en la historia de la esclavitud cubana. Las ideas abolicionistas que habían estado fermentando en Europa finalmente comenzaban a filtrarse a las colonias, y aunque España todavía defendía ferozmente la institución de la esclavitud como fundamental para su economía colonial, había una sensación creciente entre los esclavos de que el cambio era posible. Rumores circulaban sobre Haití, donde los esclavos habían logrado lo imposible y se habían liberado completamente décadas atrás. Historias llegaban de Jamaica y otras islas británicas donde la esclavitud estaba siendo gradualmente abolida. Estos rumores se transmitían en susurros nocturnos, en canciones codificadas, en mensajes ocultos en rituales religiosos. Y en el centro de muchas de estas conversaciones clandestinas estaba Ganju, ahora un joven de 16 años, cuya marca de fuego se había convertido en símbolo de resistencia. Los líderes de la comunidad esclava comenzaron a reunirse en secreto, planeando algo que durante generaciones había sido considerado imposible, una rebelión coordinada. No sería la primera rebelión de esclavos en Cuba, por supuesto. Había habido levantamientos antes, todos brutalmente suprimidos con ejecuciones masivas, diseñadas para aterrorizar a la población esclava hacia la sumisión. Pero esta vez sentían que las condiciones eran diferentes. El abolicionismo ganaba terreno internacionalmente. La economía azucarera estaba bajo presión por cambios en los mercados europeos. Y tenían algo que las rebeliones anteriores no habían tenido, un símbolo viviente de su causa en la forma de Aganju y su marca de fuego. Los ancianos lo veían como señal divina de que había llegado el momento de actuar. Los jóvenes lo veían como inspiración, prueba de que los dioses no los habían abandonado.
Aganjú mismo era ambivalente sobre su papel simbólico. Por un lado, entendía la importancia de la resistencia, había visto suficiente sufrimiento para saber que el sistema tenía que ser desafiado. Pero por otro lado, era demasiado inteligente para no darse cuenta de los costos probables. Una rebelión fallida resultaría en castigos masivos, ejecuciones, represión aún más severa. Cientos, tal vez miles morirían. Y no tenían garantía alguna de éxito. Los hacendados tenían armas superiores, entrenamiento militar, el respaldo del gobierno colonial español. Los esclavos tenían números pero estaban desarmados, desnutridos, sin entrenamiento. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables. Pero cuando Aganjú expresaba estas dudas, los líderes de la rebelión señalaban su marca. Los dioses te marcaron por una razón, le decía, tu presencia en esta lucha es bendición. No necesitamos victoria garantizada, solo necesitamos actuar con honor y dejar que los dioses decidan el resultado. Las reuniones secretas se multiplicaban en las noches sin luna. En claros del bosque alejados de los ojos vigilantes de los capataces, esclavos de diferentes plantaciones se reunían para coordinar sus planes, compartir información sobre arsenales de armas, identificar aliados potenciales. Un esclavo llamado Cipriano, que había sido herrero antes de su captura en África y retenía esas habilidades, comenzó a forjar armas improvisadas, cuchillos de machetes rotos, lanzas de herramientas agrícolas, cualquier cosa que pudiera servir en combate. Otro llamado Gaspar, que trabajaba como cochero y por lo tanto tenía movilidad entre plantaciones, servía como mensajero, transmitiendo información y coordinando fechas. Y Aganjú, aunque joven, se encontraba cada vez más en el centro de los planes, no como líder táctico, sino como figura inspiradora cuya sola presencia elevaba la moral. La fecha elegida para el levantamiento fue el 15 de agosto de 1828, aprovechando las celebraciones de la Asunción de la Virgen cuando los amos estarían distraídos con festividades religiosas y más alcohol del usual nublaría sus juicios. El plan era simple en concepto pero complicado en ejecución. Los esclavos de una docena de plantaciones simultáneamente tomarían las armas, matarían a los amos y capataces, y luego convergerían en La Habana para tomar el arsenal militar antes de que las autoridades pudieran organizar una respuesta efectiva. Era audaz hasta la temeridad, pero los rebeldes sentían que no tenían opción. Continuar como estaban era muerte lenta. Rebelarse al menos ofrecía la posibilidad de morir libres en lugar de vivir esclavizados. Pero las conspiraciones que involucran a cientos de personas rara vez permanecen secretas por mucho tiempo. A mediados de julio, apenas un mes antes de la fecha planificada, un esclavo doméstico, llamado Prudencio, traicionó la conspiración a su amo a cambio de promesas de libertad y recompensa monetaria. La información llegó rápidamente a don Domingo de Santa Cruz, quien como uno de los hacendados más poderosos de la región fue instrumental en organizar la respuesta de los colonos. Las autoridades españolas actuaron con velocidad brutal. Soldados descendieron sobre las plantaciones sospechosas en redadas nocturnas, arrestando a cientos de esclavos basándose en listas proporcionadas por Prudencio y otros informantes cuyas lealtades habían sido compradas o torturadas fuera de ello. Aganjú fue capturado en una de estas redadas mientras dormía en su choza. 10 soldados irrumpieron en medio de la noche, arrastrándolo fuera mientras Yara gritaba y trataba de interponerse. Un soldado la golpeó con la culata de su rifle, dejándola inconsciente en el suelo de tierra. Aganjú luchó con furia desesperada, logrando romper la nariz de uno de sus captores antes de ser finalmente sometido y encadenado. Lo arrojaron en una carreta junto con otros 2 docenas de rebeldes capturados, todos golpeados y sangrando. El viaje hacia la prisión de La Habana tomó horas, durante las cuales los prisioneros fueron exhibidos a través de las calles como advertencia a cualquier otro esclavo que considerara la resistencia. Los colonos blancos salían de sus casas para escupir y lanzar basura a los rebeldes, sus rostros contorsionados en odio y miedo mezclados. La prisión donde fueron llevados era una fortaleza española del siglo XVI, diseñada originalmente para repeler piratas pero ahora utilizada principalmente para contener esclavos problemáticos. Los calabozos eran celdas pequeñas excavadas en roca sólida, húmedas y oscuras,
infestadas de ratas y sin ventilación adecuada. Aganjú fue arrojado en una celda con 5 otros prisioneros, todos acusados de conspiración para rebelión. No había juicio programado, no había proceso legal. Las autoridades coloniales habían decidido que los líderes de la conspiración serían ejecutados públicamente como advertencia, y el resto vendidos a plantaciones en Puerto Rico o enviados a minas de cobre donde la esperanza de vida era de apenas meses. Rafael estaba entre estos últimos, parado junto a su padre en el balcón de un amigo de la familia. Observaba la escena abajo con un nudo apretándose en su estómago. Entre los acusados en la plataforma, uno captó su atención. Un joven de aproximadamente su edad con porte orgulloso a pesar de las cadenas, con algo familiar en sus rasgos que Rafael no podía identificar. El juez encargado del proceso era el magistrado Álvaro Núñez, un español peninsular conocido por su dureza y su devoción al mantenimiento del orden colonial. Se paró en la plataforma y comenzó a leer los cargos en voz alta, su voz amplificada por el silencio expectante de la multitud. Estos esclavos, declaró señalando a los acusados, han sido hallados culpables de conspiración para rebelión, un crimen contra sus amos legítimos y contra el orden establecido por Dios mismo. Han planeado asesinato masivo, destrucción de propiedad, y subversión del sistema que les proporciona sustento. La pena para tales crímenes es muerte, pero antes de ejecutar la sentencia, cada uno tendrá oportunidad de confesar sus pecados y nombre a sus cómplices. Con lo cual, pueden ganar misericordia en forma de muerte rápida en lugar de prolongada. Uno por uno, los acusados fueron interrogados. La mayoría permanecía en silencio o negaba los cargos a pesar de la evidencia. Algunos, quebrados por semanas de tortura, nombraban nombres entre sollozos, añadiendo más esclavos a las listas de ejecución. Cuando llegó el turno de Aganjú, el magistrado lo estudió con interés particular. Este anuncio es el que llaman el niño del fuego, el marcado. Los informantes dicen que era figura central de la conspiración, símbolo que usaban para inspirar a otros. Se volvió hacia Aganjú. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, esclavo? Aganjú lo miró directamente a los ojos, violando todas las reglas no escritas sobre cómo los esclavos debían comportarse ante los blancos. Solo esto, respondió con voz clara que llevaba a través de la plaza. No soy esclavo por naturaleza sino por injusticia. Ningún hombre nace para ser propiedad de otro. Un murmullo recorrió la multitud. Los colonos blancos lo tomaron como confirmación de la arrogancia e ingratitud de los esclavos rebeldes. Pero entre los miles de esclavos forzados a presenciar, esas palabras resonaron diferente. Vieron a uno de los suyos declarando su humanidad abiertamente, negándose a aceptar la narrativa de inferioridad que los mantenía encadenados. El magistrado Núñez frunció el ceño severamente. Herejía y rebelión, declaró. Confirmas tu culpa con tus propias palabras. Se volvió hacia los guardias. Quítenle la camisa. Que todos vean la marca de la que tanto hablan. 2 guardias se acercaron y arrancaron la camisa harapienta de Aganjú, exponiendo su torso desnudo a los miles de espectadores. Y allí, sobre su corazón, brillando bajo el sol caribeño con ese rojo intenso que parecía palpitar con vida propia, estaba la marca de fuego. La reacción fue inmediata y vista. Los esclavos en la multitud jadearon colectivamente, muchos cayendo de rodillas en lo que parecía ser veneración espontánea. Los colonos blancos murmuraban entre ellos, algunos persignándose supersticiosamente ante algo que no podían explicar con sus marcos racionales. Y en el balcón, Rafael de Santa Cruz se inclinó hacia adelante, entornando los ojos para ver mejor. La marca era extraordinaria, innegable, imposible de ser mero accidente de nacimiento. ¿Qué significaba? ¿Por qué ese esclavo específico llevaba tal marca? Don Domingo notó la fascinación de su hijo y lo agarró del brazo. No es nada, dijo firmemente. Solo superstición de negros, trucos para impresionar a los ignorantes. No te dejes engañar. Pero Rafael no podía apartar la mirada. Y entonces, mientras observaba, algo extraordinario sucedió. Aganjú, parado en la plataforma con su marca expuesta para que todo el mundo la viera, alzó la voz una vez más.
Esta marca, gritó, es testimonio. Es prueba de cada injusticia cometida en estas tierras. Arde cada vez que un niño es arrancado de su madre. Arde cuando un hombre es azotado por el crimen de estar cansado. Arde cuando una mujer es violada por amos que luego venden sus hijos mestizos para ocultar su vergüenza. Sus ojos, como si fueran guiados por instinto más que conocimiento consciente, encontraron a don Domingo en el balcón y se quedaron clavados allí. Arde ahora, continuó Aganjú, porque estoy parado frente a los descendientes de aquellos cuya crueldad creó esta marca. Mi abuela Adaese fue violada por un hombre poderoso. Mi madre Yara nació de esa violación y fue vendida para ocultar el crimen. Y yo nací llevando en mi pecho la evidencia que no puede ser borrada. El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de las palmas. Don Domingo se había puesto pálido como un muerto, sus dedos apretando el barandal del balcón hasta que los nudillos se volvieron blancos. Rafael lo miró con incomprensión creciente, viendo la culpa escrita claramente en el rostro de su padre. El magistrado Núñez recuperó la compostura primero. Mentiras y blasfemias, gritó. Este esclavo intenta manchar el honor de familias respetables con acusaciones sin fundamento. Siléncienlo inmediatamente. Guardias se movieron para cubrir la boca de Aganjú, pero él no había terminado. Con un movimiento repentino, nacido de la desesperación, se arrancó las cadenas de las muñecas con fuerza sobrehumana nacida de la adrenalina, ignorando cómo el metal le desgarraba la piel. Colocó sus manos sobre la marca en su pecho y presionó. Lo que sucedió a continuación desafiaría explicación racional durante generaciones. Bajo la presión de las manos de Aganjú, la marca de fuego comenzó a brillar con intensidad cegadora, no solo roja sino blanca en su centro, como metal calentado en una forja. El calor radiaba de ella en oleadas que los guardias más cercanos podían sentir, haciéndolos retroceder instintivamente. La piel alrededor de la marca se abrió, no sangrando sino revelando algo debajo. Era texto, letras grabadas en la carne misma, ocultas debajo de la cicatriz superficial durante todos estos años. Y mientras la multitud observaba con horror y fascinación mezclados, Aganjú desgarró completamente la piel sobre su corazón. Un acto de automutilación tan brutal, que varias personas en la audiencia se desmayaron al verlo. Pero Aganjú no gritó de dolor. Sus ojos estaban fijos en don Domingo mientras arrancaba la última capa de piel, revelando las palabras grabadas en su carne. Santa Cruz. El nombre de la familia estaba literalmente marcado en el corazón de Aganjú, escrito en cicatrices que habían estado ocultas bajo la marca de fuego toda su vida. Era imposible, médicamente inexplicable, pero innegable ante los ojos de miles de testigos. Don Domingo emitió un sonido estrangulado, agarrándose el pecho como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Rafael lo sostuvo, su mente tratando desesperadamente de procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significaba? El magistrado Núñez miraba la escena con boca abierta, toda su compostura autoritaria desaparecida ante algo que claramente superaba su comprensión de la realidad. Y en la plataforma, Aganjú finalmente cayó de rodillas, la sangre corriendo por su pecho desde donde se había arrancado la piel, pero con expresión de alivio terrible en su rostro, como si finalmente hubiera completado algo que había estado destinado a hacer desde su nacimiento. Los guardias finalmente reaccionaron, acercándose con cautela como si Aganjú fuera algo sobrenatural que pudiera herirlos. Pero él no resistió cuando lo agarraron. Había hecho lo que necesitaba hacer, la verdad estaba expuesta ante todo el mundo, imposible de negar o reprimir. La multitud de esclavos forzados a presenciar comenzó a murmurar, luego a hablar abiertamente, ignorando las amenazas de los guardias. Señalaban hacia el balcón donde don Domingo había colapsado en los brazos de su hijo, señalaban hacia Aganjú sangrando en la plataforma, conectando los puntos de una historia que recontextualizaba todo lo que sabían sobre el orden social. El hombre más poderoso de la región, el piadoso don Domingo que asistía a misa cada domingo y hacía donaciones generosas a la iglesia, había violado a una esclava y luego vendido a su propia hija mestiza para ocultar el crimen. Y esa hija había dado a luz a un nieto que había vivido esclavizado en las plantaciones de su propio abuelo.
Rafael bajó las escaleras del balcón en estado de shock, medio cargando, medio arrastrando a su padre, quien farfullaba negaciones incoherentes. Necesitaba sacar a don Domingo de la plaza, lejos de los miles de ojos acusadores. Pero mientras empujaban a través de la multitud de colonos blancos, Rafael escuchaba los susurros. Todos habían visto la marca. Todos habían escuchado las palabras de Aganjo, y aunque muchos tratarían de racionalizarlo como engaño elaborado o coincidencia imposible, algunos sabían la verdad cuando la veían. El honor de la familia Santa Cruz estaba arruinado ante toda La Habana. No importaba cuánta riqueza tuvieran, no importaba cuánto poder pudieran ejercer, la mancha de esta revelación los seguiría para siempre. Otros hacendados los mirarían con sospecha, preguntándose qué otros secretos ocultaban. Las familias respetables comenzarían a distanciarse, temerosas de que la asociación los contaminara. De regreso en la plaza, el magistrado Núñez intentaba recuperar el control de la situación. Ordenó que todos los acusados fueran llevados de regreso inmediatamente a prisión, que la ejecución pública fuera pospuesta hasta que pudiera consultar con autoridades superiores sobre cómo proceder. Esto no era un desarrollo anticipado. Y el protocolo estándar no cubría qué hacer cuando un esclavo revelaba conexión sanguínea con una de las familias más poderosas de la colonia. Desde la perspectiva legal, por supuesto, no cambiaba nada. Aganjo seguía siendo esclavo según la ley. El hecho de que llevara sangre Santa Cruz no le otorgaba derechos ni protecciones. Pero desde la perspectiva práctica, la situación era infinitamente más complicada. Ejecutar públicamente a alguien que posiblemente era el medio hermano de Rafael de Santa Cruz crearía escándalo y potencialmente provocaría exactamente el tipo de cuestionamiento del sistema esclavista que las autoridades querían evitar. Mientras Aganjo era arrastrado de regreso hacia los calabozos, dejando un rastro de sangre en las piedras de la plaza, los esclavos forzados a presenciar el espectáculo comenzaron a dispersarse. Pero algo fundamental había cambiado en ello. Habían visto a uno de los suyos declarar su humanidad ante el mundo, habían visto prueba física de que los amos no eran los seres moralmente superiores que pretendían ser, sino hipócritas que violaban a las mujeres que poseían y luego vendían a sus propios hijos. ¿Por qué has venido?, preguntó Aganjo finalmente, su voz ronca por días sin agua adecuada. Rafael se acercó lentamente, como si temiera que Aganjo pudiera atacarlo. Necesitaba verte, respondió, necesitaba entender. Es verdad, mi padre realmente. No pudo terminar la pregunta. Aganjo lo estudió durante un momento, luego asintió. Mi abuela se llamaba Adawese. Tu padre la violó repetidamente cuando ella tenía 14 años. Cuando quedó embarazada, él vendió a mi madre Yara para ocultar su vergüenza. Yara creció sin saber nunca quién era su padre, vendida de plantación en plantación. Y yo nací marcado, literalmente marcado con la evidencia que tu familia trató de enterrar. Tocó los vendajes sobre su pecho. Esta marca ardió durante 17 años, guardando este secreto hasta el momento en que finalmente podía ser revelado. Rafael sintió náuseas subiendo por su garganta. Lo siento, susurró, palabras completamente inadecuadas ante la magnitud de lo que su familia había hecho. Por lo que valga, lo siento profundamente. Aganjo rió sin humor. ¿Lo sientes? Tu disculpa no devuelve los años que pasé en esclavitud. No resucita a los cientos que murieron en los campos de tu familia. No borra el hecho de que toda tu riqueza, toda tu educación, toda tu vida privilegiada fue construida sobre nuestro sufrimiento. La amargura en su voz era tan intensa que Rafael retrocedió físicamente. Tienes razón, admitió Rafael. No hay disculpa adecuada, no hay forma de rectificar lo que se ha hecho. Pero necesito que sepas que no sabía. Nunca supe lo que mi padre había hecho, ni lo que realmente significaba la esclavitud para aquellos que la sufrían. ¿Y ahora qué harás con ese conocimiento?, preguntó Aganjo, inclinándose hacia adelante. Volverás a tu vida cómoda, te olvidarás de esta conversación incómoda, heredarás las plantaciones y continuarás exactamente como tu padre. El conocimiento sin acción es complicidad,
La acusación golpeó a Rafael como un puñetazo físico porque reconocía la verdad en ella. ¿Qué haría? Renunciar a su herencia significaría pobreza, ostracismo social, la furia de su padre. Pero aceptarla significaba convertirse en exactamente el tipo de hombre que ahora despreciaba. Estaba atrapado entre dos mundos, perteneciendo completamente a ninguno. No lo sé, admitió finalmente, la honestidad brutal de la respuesta costándole decirla. No sé qué hacer, solo sé que no puedo seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Aganjú lo observó durante un largo momento, luego suspiró. Eres débil, dijo sin malicia particular, solo declarando un hecho. Has sido criado débil, incapaz de tomar decisiones difíciles porque nunca has tenido que enfrentar consecuencias reales. Pero al menos reconoces esa debilidad. Hay alguna esperanza en eso, supongo. Se recostó contra la pared de piedra húmeda. Me ejecutarán pronto, quizás mañana, quizás en una semana. Las autoridades no pueden dejarme vivir después de lo que revelé. Soy demasiado peligroso, un símbolo demasiado poderoso, pero mi muerte no será en vano si aunque sea una persona como tú finalmente abre los ojos a la verdad del sistema que los beneficia. Tocó su pecho vendado nuevamente. La marca de fuego pasará a la leyenda, se contará la historia durante generaciones, y cada vez que se cuente, personas como tú tendrán que decidir de qué lado de la historia quieren estar. Rafael no tenía respuesta para eso. Se quedó en la celda durante otra hora, haciendo preguntas sobre la vida de Aganjú, tratando de entender la experiencia de la esclavitud desde adentro. Aganjú respondía con una mezcla de paciencia y frustración, educando a su medio hermano sobre realidades que Rafael había vivido toda su vida sin ver. Habló sobre el dolor constante del hambre, sobre ver amigos morir de enfermedades tratables, porque los amos consideraban más barato comprar esclavos nuevos que curar a los existentes, sobre la humillación de ser tratado como objeto en lugar de persona, sobre el terror de saber que tus hijos podían ser vendidos en cualquier momento, simplemente porque el amo necesitaba dinero rápido. Cada historia era una herida, cada revelación era una acusación. Y Rafael escuchaba, realmente escuchaba por primera vez en su vida. Cuando finalmente salió del calabozo, Rafael era un hombre diferente del que había entrado. El guardia que lo acompañó de regreso notó que el joven Santa Cruz lloraba silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras caminaba. Emergió a la luz del sol cubano sintiéndose como si viera La Habana por primera vez. Las murallas blancas que siempre había admirado por su belleza arquitectónica ahora se veían como lo que eran. Fortificaciones construidas para contener a los esclavos dentro y proteger a los colonos de la furia justificada de aquellos que oprimían. Las iglesias donde había asistido a misa cada domingo ahora le parecían hipócritas, predicando amor cristiano mientras bendecían el sistema más deshumanizante jamás inventado. Y su propia casa, la mansión que había llamado hogar toda su vida, ahora se alzaba como un monumento a la crueldad de su padre y la complicidad de su clase. Durante los días siguientes, Rafael enfrentó una crisis de identidad absoluta. Su padre, hundido en autocompasión y temor por su reputación arruinada, apenas notaba la turbulencia de su hijo. Don Domingo pasaba días enteros encerrado en su estudio, bebiendo y murmurando sobre injusticias cometidas contra él, completamente incapaz de ver la ironía de un hombre que había esclavizado a cientos quejándose de haber sido injustamente expuesto. Doña Elena, la madre de Rafael, flotaba por la mansión como un fantasma, devastada por la revelación de las infidelidades de su esposo pero aún más devastada por el escándalo social que esto traería. Nunca preguntó sobre el bienestar de Aganjú, nunca cuestionó la moralidad de mantener a su hijastro en cautiverio. Para ella, el problema no era que su esposo hubiera violado a una esclava, sino que había sido descubierto haciéndolo. Rafael buscó consejo del único lugar donde podía, la biblioteca de la familia, que contenía no solo los textos aprobados de su educación formal sino también, escondidos en estantes traseretados abolicionistas que su padre había confiscado de visitantes extranjeros a lo largo de los años. Rafael leyó vorazmente durante noches enteras, devorando argumentos filosóficos contra la esclavitud de Montesquieu y Rousseau.
Testimonios de esclavos que habían comprado su libertad y escritos sobre sus experiencias, panfletos de cuáqueros ingleses que predicaban la abolición como deber religioso. Cada texto confirmaba lo que su encuentro con Aganjú le había enseñado: la esclavitud era un mal absoluto, indefendible desde cualquier perspectiva moral, económica o teológica legítima. Las justificaciones que había escuchado toda su vida sobre la inferioridad natural de los africanos o la necesidad económica de la institución o el deber cristiano de civilizar paganos, todas se revelaban como mentiras elaboradas para permitir que las personas se beneficiaran de atrocidades sin confrontar su propia monstruosidad. Pero el conocimiento sin poder para actuar sobre él es tortura particular. Rafael era heredero de un imperio esclavista, pero carecía de autoridad real para cambiar el sistema mientras su padre viviera. Podría liberar a Aganjú individualmente, técnicamente, si compraba su libertad de su padre, pero eso no cambiaría el destino de los otros cientos de esclavos en las plantaciones Santa Cruz, no desmantelaría el sistema más amplio, y además, las autoridades coloniales habían dejado claro que Aganjú sería ejecutado como líder de conspiración rebelde. Ninguna transacción privada de compra de libertad podría salvarlo de la sentencia de muerte que pendía sobre su cabeza. Rafael se sintió completamente impotente, atrapado en un sistema que ahora rechazaba moralmente, pero carecía del poder o coraje para desafiar efectivamente. La ejecución de Aganjú y los otros líderes rebeldes fue finalmente programada para el 15 de agosto, exactamente 2 semanas después de la revelación en la plaza, y había visto algo que desafía explicación racional, algo que interpretaría el resto de su vida como llamado divino a la acción. En ese momento, parado en la plaza mientras el canto de luto africano hacía temblar el aire mismo, Rafael de Santa Cruz tomó la decisión que definiría el resto de su existencia. Renunciaría a su herencia. Se dedicaría a desmantelar el sistema esclavista desde dentro, y pasaría el resto de su vida contando la historia de Aganjú y la marca de fuego, asegurándose de que su sacrificio no fuera olvidado. Era lo menos que podía hacer. Era lo único que podía hacer. Los cuerpos de los 30 ejecutados fueron dejados colgando durante 3 días como advertencia, según la práctica estándar de ejecuciones por rebelión. Pero algo inusual sucedió durante esos 3 días. El cuerpo de Aganjú no se descompuso de la manera normal, mientras los otros 29 cuerpos mostraban los signos esperados de decadencia, bajo el sol caribeño, hinchazón y decoloración, y el olor penetrante de la muerte. El cuerpo de Aganjú permanecía extrañamente preservado. Su piel mantenía su tono original, sus rasgos permanecían tranquilos y serenos. Y la herida en su pecho, donde la marca de fuego había sido revelada, brillaba débilmente incluso de noche, visible para cualquiera que pasara por la plaza después del toque de queda. Las autoridades no sabían cómo explicar esto. Los sacerdotes murmuraban sobre intervención divina o demoníaca, dependiendo de sus inclinaciones. Los esclavos lo tomaban como confirmación de que Aganjú había sido realmente marcado por los dioses, elevado ahora a estatus de ancestro poderoso que continuaría vigilando sobre su pueblo. Al cuarto día, bajo presión de la iglesia que encontraba la situación teológicamente problemática, las autoridades ordenaron que los cuerpos fueran bajados y enterrados en fosas comunes fuera de la ciudad. Pero cuando llegaron a cortar la soga de Aganjú, el verdugo que tocó su cuerpo gritó y retrocedió. La piel del muerto estaba caliente al tacto, no con el calor del sol sino con calor interno, como si sangre todavía circulara debajo. El verdugo se negó a continuar, persignándose repetidamente y murmurando oraciones. Otro verdugo tuvo que ser traído, este más escéptico o más desesperado por el pago, y él completó la tarea de bajar el cuerpo. Fue envuelto en tela simple y transportado junto con los otros a una fosa excavada en terreno rocoso a las afueras de La Habana. Los 30 cuerpos fueron arrojados sin ceremonia y cubiertos con tierra y piedras para prevenir que animales los desenterraran. Pero la historia no terminó con el entierro. Esa misma noche, esclavos de varias plantaciones se escabulleron bajo el riesgo de castigo severo o muerte si eran capturados, y fueron al sitio de entierro. Usando palas y picos robados, excavaron a través de la tierra y las piedras hasta encontrar el cuerpo de Aganjú.
lo recuperaron con reverencia, rezando en lenguas africanas mientras trabajaba. Uno de ellos, un viejo sacerdote yoruba llamado Babalu, realizó rituales sobre el cuerpo que habían sido prohibidos bajo pena de tortura. Ungió el cuerpo con aceites preparados de hierba sagrada, cantó canciones que invocaban a los orisas para que llevaran el espíritu de Aganjú de regreso a África, de regreso a la tierra ancestral de donde había sido arrancado por generaciones de esclavitud. Y cuando terminaron los rituales, volvieron a enterrar el cuerpo en un lugar secreto conocido solo por ellos, marcado con símbolos que solo los iniciados en las tradiciones africanas podían reconocer. La ubicación de la tumba secreta de Aganjú se convirtió en sitio de peregrinación para esclavos a lo largo de los años siguientes. Venían de noche, arriesgando todo, para dejar ofrendas, flores, comida, ron, monedas que apenas podían permitirse. Rezaban por su intercesión, pidiendo fuerza para soportar sus propias pruebas, pidiendo que sus familias no fueran separadas, pidiendo libertad. Y muchos juraban que sentían calor emanando de la tierra donde Aganjú estaba enterrado. Ese mismo calor de la marca de fuego, como si incluso en muerte continuara ardiendo contra las injusticias del mundo. Las autoridades coloniales buscaron el sitio repetidamente, interrogaron y torturaron a esclavos sospechosos de conocer su ubicación, pero nunca lo encontraron. Se había convertido en uno de los secretos mejor guardados de la comunidad africana esclavizada en Cuba. Rafael de Santa Cruz, mientras tanto, comenzó su propia transformación difícil y dolorosa. Su padre, don Domingo, había muerto apenas semanas después de la ejecución de Aganjú, su corazón finalmente cediendo bajo el peso combinado de escándalo social y quizás algún vestigio de conciencia sobre sus crímenes. Rafael heredó el imperio Santa Cruz a los 17 años, convirtiéndose en uno de los hacendados más jóvenes y más ricos de Cuba. Su primer acto como nuevo amo fue horrorizar a toda la aristocracia criolla. Liberó inmediatamente a todos los esclavos domésticos de la mansión, más de 50 personas, otorgándoles cartas de manumisión y pequeñas sumas de dinero para establecerse. Su segundo acto fue aún más radical. Anunció su intención de liberar gradualmente a todos los esclavos en las plantaciones Santa Cruz, convirtiéndolas en operaciones de trabajadores asalariados. La reacción fue instantánea y violenta. Otros hacendados lo llamaron traidor a su clase y a su raza. Argumentaban que estaba socavando todo el sistema económico de Cuba, que su locura idealista llevaría a la ruina tanto de él como de todos los que dependían de la industria azucarera. La Iglesia, que poseía esclavos en sus propias propiedades, lo condenó desde púlpitos como hereje influenciado por ideas revolucionarias francesas. Su propia madre se negó a hablarle, considerando que había deshonrado la memoria de su padre. Rafael fue socialmente ostracizado, invitaciones a eventos aristocráticos cesaron, familias que antes buscaban matrimoniar a sus hijas con el rico heredero Santa Cruz ahora cerraban sus puertas en su casa. Se encontró con mente solo excepto por un pequeño círculo de abolicionistas que compartían sus ideales, pero carecían de su riqueza o influencia. La transición de esclavitud a trabajo asalariado en las plantaciones Santa Cruz fue caótica y difícil. Muchos esclavos, condicionados por generaciones de cautiverio, inicialmente no sabían qué hacer con libertad repentina. Algunos huyeron inmediatamente, temerosos de que fuera trampa o que Rafael cambiaría de opinión. Otros permanecieron pero demandaban salarios que Rafael, tratando de ser justo, aceptaba pero que hacían sus operaciones económicamente inviables, comparadas con competidores que todavía usaban trabajo esclavo sin costo. Los capataces renunciaron en masa, negándose a trabajar en un sistema donde tratarían a africanos como iguales. Rafael tuvo que aprender a administrar las plantaciones él mismo, trabajando junto a sus antiguos esclavos ahora empleados, sus manos desarrollando callos por primera vez en su vida privilegiada. Durante este periodo difícil, Rafael comenzó a escribir. Mantenía un diario detallado de sus experiencias y pensamientos, pero también escribía algo más. La historia de Aganjú. Entrevistaba a cualquiera que había conocido a su medio hermano, recopilaba testimonios sobre la marca de fuego y los eventos que rodearon su vida y muerte. Hablaba con Yara,
quien había sobrevivido al trauma de perder a su hijo y ahora trabajaba como empleada remunerada en una de las plantaciones de Rafael. Ella le contó historias sobre la infancia de Aganjú, sobre cómo la marca ardía cada vez que presenciaba injusticia, sobre las profecías que los ancianos habían hablado desde su nacimiento. Rafael documentaba todo meticulosamente, consciente de que estaba preservando algo importante, una historia que de otra manera sería enterrada y olvidada como tantas otras historias de resistencia africana. El manuscrito que Rafael produjo eventualmente se extendía a cientos de páginas. Detallaba la historia de Aganjú, pero también contextualizaba dentro de la historia más amplia de la esclavitud en Cuba. Los horrores del pasaje medio, las condiciones brutales en las plantaciones, las rebeliones que habían sido suprimidas violentamente a lo largo de los siglos, las formas sutiles y manifiestas de resistencia que los esclavos habían practicado constantemente, incluía su propia historia también, su despertar gradual a las realidades del sistema que lo había beneficiado, su encuentro con Aganjú en el calabozo, su decisión de dedicar su vida a desmantelar la esclavitud. Era simultáneamente historia, testimonio, confesión y llamado a la acción. Rafael tituló el manuscrito La marca de fuego, testimonio de una verdad que no puede ser enterrada. Publicar el manuscrito fue imposible en Cuba, donde la censura colonial suprimía cualquier cosa que cuestionara a esclavitud, pero Rafael tenía conexiones, restos de la red social que había heredado de su padre antes de su ostracismo. Logró contrabandear copias del manuscrito fuera de Cuba hacia abolicionistas en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos del Norte, donde movimientos antiesclavistas ganaban fuerza. El manuscrito fue traducido a varios idiomas y publicado en ediciones limitadas que circulaban en círculos progresistas. La historia de Aganjú y su marca de fuego captó la imaginación de lectores europeos y estadounidenses, convirtiéndose en una de las narrativas más poderosas que humanizaban a los esclavos africanos y exponían las hipocresías del sistema. Abolicionistas citaban el manuscrito en sus discursos, artistas creaban grabados representando la escena de Aganjú revelando la marca ante la multitud, poetas escribían versos sobre el fuego que ardía incluso en muerte. En Cuba, las autoridades coloniales trataron desesperadamente de suprimir el manuscrito cuando copias inevitablemente se filtraban de regreso. Poseer o circular el texto se convirtió en crimen punible con prisión. Rafael fue arrestado en varias ocasiones, interrogado sobre sus actividades abolicionistas, amenazado con confiscación de sus propiedades. Pero su riqueza le proporcionaba protección que los activistas más pobres no tenían. ¿Por qué renunciaste a todo cuando podrías haber vivido como rey entre tu propia gente? Rafael consideró la pregunta durante un momento largo, luego respondió con voz débil pero firme. Porque vi la marca de fuego, dijo, vi la prueba física de que las mentiras sobre las que se construía mi mundo eran solo eso, mentiras. Vi a mi hermano, un hombre que compartía mi sangre, pero que había sufrido horrores que yo nunca conocería simplemente porque nació del lado equivocado de una línea arbitraria de color. Y en ese momento entendí que no podía vivir con comodidad construida sobre tal injusticia. La marca de fuego ardió no solo en el pecho de Aganjú sino en mi conciencia. Una vez que la ves, una vez que realmente la ves, no puedes mirar hacia otro lado. Esas fueron entre sus últimas palabras coherentes antes de que la fiebre lo reclamara. Rafael de Santa Cruz murió en 1889, 61 años después de haber presenciado la ejecución de su medio hermano. Fue enterrado en un cementerio simple, su funeral asistido por cientos de personas negras que lo recordaban como aliado y amigo. No quedó fortuna que heredar, no quedó imperio que transmitir. Solo quedaban sus escritos, su testimonio, la historia que había preservado tan meticulosamente, y esa historia continuaría viviendo, transmitiéndose de generación en generación, evolucionando pero manteniendo siempre su núcleo esencial, la verdad de lo que Aganjú había revelado en aquella plaza hace décadas. En las décadas y siglos que siguieron a la abolición de la esclavitud en Cuba, la historia de Aganjú y la marca de fuego se convirtió en parte del folclore nacional. Como todas las leyendas transmitidas oralmente,
existía en múltiples versiones, cada una enfatizando diferentes aspectos según quién la contaba y a quién. En las comunidades afrocubanas, Aganju era venerado como mártir y héroe, un símbolo de resistencia que nunca se rompió incluso ante la muerte. Su marca era vista como bendición divina, evidencia de que los orisas nunca habían abandonado a su pueblo incluso durante los siglos más oscuros de esclavitud. Altares sincréticos mezclando catolicismo con tradiciones yoruba a menudo incluían representaciones de la marca de fuego, y se decía que rezar ante estos altares podía traer justicia a aquellos que habían sido injusticiados. En círculos académicos, historiadores debatían sobre qué partes de la historia eran hechos verificables versus embellecimientos legendarios. Algunos argumentaban que Aganju era figura completamente mítica, una amalgama de varios rebeldes esclavos reales, cuyas historias se habían fusionado en la memoria popular. Otros señalaban la existencia del manuscrito de Rafael de Santa Cruz, como evidencia de que al menos el núcleo de la historia era real. Había existido un esclavo llamado Francisco Aganju. Había llevado una marca inusual. Había participado en una conspiración rebelde. Había sido ejecutado públicamente después de hacer acusaciones dramáticas contra la familia Santa Cruz. Los detalles más sobrenaturales, el brillo de la marca durante injusticias, la luz que emanó de su pecho durante la ejecución, su cuerpo que no se descomponía normalmente. Estos eran más difíciles de verificar y generalmente se atribuían a exageración legendaria o interpretación metafórica. Pero para las comunidades que mantenían viva la historia, las distinciones entre hecho histórico y verdad legendaria importaban menos que el significado más profundo del relato. La marca de fuego representaba algo fundamental sobre la experiencia afrodescendiente en las Américas. El dolor transmitido generacionalmente, el trauma que literalmente se grababa en cuerpos y almas, pero también la resistencia inquebrantable, la verdad que eventualmente emergería sin importar cuánto intentaran enterrar. Era historia sobre memoria, sobre cómo las injusticias del pasado dejaban marcas que ninguna cantidad de tiempo podía borrar completamente, y sobre la responsabilidad de los descendientes de confrontar honestamente esa historia en lugar de negarla o minimizar. En el siglo XX, artistas cubanos comenzaron a incorporar la historia de Aganju en sus obras. Pintores creaban representaciones dramáticas de la escena de revelación en la plaza, mostrando a Aganju con brazos extendidos y pecho expuesto, la marca brillando como un sol rojo mientras la multitud reaccionaba con asombro y horror mezclado. Escultores tallaban estatuas que eventualmente fueron erigidas en plazas públicas, no siempre con aprobación oficial pero toleradas como parte del patrimonio cultural. Dramaturgos escribían obras sobre su vida y muerte, a menudo tomando libertades creativas considerables, pero manteniendo el espíritu de la historia. Y músicos componían canciones sobre la marca de fuego, desde boleros melancólicos hasta son montuno alegre, cada género interpretando la leyenda según su propia estética. Una de las versiones más influyentes de la historia llegó en 1958, cuando el novelista cubano Alejo Carpentier publicó una versión ficcionalizada titulada El fuego secreto. La novela tomaba la estructura básica de la historia de Aganju, pero la expandía enormemente, añadiendo personajes ficticios, subtramas románticas, y diálogos inventados que Carpentier imaginaba pero que no podían ser verificados históricamente. Críticos literarios debatían sobre la legitimidad de tal apropiación creativa de historia real, pero la novela fue tremendamente popular e introdujo la leyenda de la marca de fuego a audiencias internacionales que de otra manera nunca habrían conocido la historia. Fue traducida a docenas de idiomas y estudiada en universidades alrededor del mundo como ejemplo de literatura que confrontaba el legado colonial. Durante la Revolución Cubana de 1959, la figura de Aganju fue recuperada con propósitos políticos. Los revolucionarios lo presentaban como precursor ideológico, un rebelde que había desafiado el sistema de explotación económica siglos antes de que el marxismo proporcionara un marco teórico para entender esa explotación. Murales en La Habana representaban a Aganju junto con otros héroes revolucionarios,
su marca de fuego reinterpretada como símbolo de la lucha de clases. Esta apropiación política era controvertida en algunas comunidades afrocubanas que sentían que la historia estaba siendo despojada de su especificidad racial y convertida en narrativa más generalizada sobre opresión económica. Pero otros argumentaban que Aganjú habría aprobado cualquier uso de su historia que avanzara la causa de justicia para los oprimidos. En años más recientes, académicos han comenzado a examinar la historia de Aganjú a través de lentes de estudios afrodiaspóricos, análisis de trauma generacional y teoría crítica racial. Señalan cómo la marca física en su cuerpo funciona como metáfora perfecta para el trauma heredado de la esclavitud, cómo su dolor al presenciar injusticia representa la empatía forzada que las comunidades oprimidas desarrollan, cómo su revelación pública dramatiza la necesidad de confrontar verdades incómodas sobre el pasado racial de las Américas. Algunos escritores afrocubanos contemporáneos han reescrito la historia desde la perspectiva de Yara, centrando la experiencia materna de criar un hijo marcado sabiendo que el mundo lo destruiría. Otros han imaginado qué sucedió con los esclavos que presenciaron la ejecución, cómo procesaron lo que vieron, y cómo transmitieron la historia a sus propios hijos. La tumba real de Aganjú, si realmente existe, nunca fue encontrada por autoridades ni por historiadores modernos. Algunos creen que fue deliberadamente destruida en algún punto para prevenir que se convirtiera en sitio de peregrinación. Otros piensan que todavía existe en algún lugar secreto conocido solo por iniciados en tradiciones religiosas afrocubanas que guardan celosamente sus misterios. Ocasionalmente aparecen reportes en prensa local sobre personas que afirman haber encontrado la tumba, pero estas afirmaciones invariablemente resultan ser engaños o casos de identificación errónea. La verdad es que quizás sea apropiado que la ubicación permanezca desconocida. Como toda buena leyenda, parte de su poder viene de la ambigüedad, del espacio que deja para que cada generación la reinterprete según sus propias necesidades. En el siglo XXI, la historia de la marca de fuego continúa resonando de maneras nuevas. Movimientos sociales contemporáneos que luchan contra injusticia racial a menudo invocan su simbolismo. Durante protestas de Black Lives Matter en Cuba y la diáspora cubana, manifestantes han llevado carteles representando la marca de fuego con consignas como la verdad arde o justicia que no puede ser enterrada. Artistas de graffiti han pintado versiones estilizadas de la marca en muros de La Habana y Miami, algunas veces acompañadas de listas de nombres de afrocubanos muertos en encuentros con policía, estableciendo continuidad explícita entre la violencia histórica de la esclavitud y la violencia contemporánea del racismo sistémico. Educadores en escuelas cubanas enseñan la historia de Aganjú como parte del currículo sobre la esclavitud y la lucha por independencia. Aunque las versiones presentadas a los estudiantes tienden a ser sanitizadas, eliminando los aspectos más perturbadores y los elementos sobrenaturales en favor de una narrativa más convencional sobre resistencia heroica. Algunos maestros progresistas complementan el currículo oficial con lecturas del manuscrito original de Rafael de Santa Cruz, cuando pueden encontrar copias, exponiendo a sus estudiantes a la complejidad moral completa de la historia. Debates sobre cómo enseñar este material a menudo se vuelven acalorados, reflejando tensiones más amplias en la sociedad cubana sobre cómo confrontar el legado del racismo y la esclavitud. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Si esta historia te estremeció, deja tu like y acompáñanos en los próximos relatos de resistencia y memoria. La marca de fuego, entonces, vive no como artefacto histórico físico que puede ser exhibido en museo, sino como idea, como símbolo, como historia que cada generación cuenta a la siguiente con sus propias inflexiones y énfasis. Es recordatorio de que la historia no es simplemente secuencia de eventos que sucedieron y terminaron, sino proceso continuo de interpretar el pasado para entender el presente y moldear el futuro. Es testimonio del poder de las narrativas para preservar memoria cuando los registros oficiales fallan o mienten.